Tenemos algo muy especial que mostrarles. Se trata de un importante descubrimiento que durante los últimos 2000 años ha permanecido enterrado bajo roca volcánica y ceniza, y ustedes serán los primeros en verlo. Cuando los arqueólogos descubrieron lo que los expertos denominan la Pompeya británica, en los humedales del este de Inglaterra, hallaron algo que no debería existir. Un asentamiento de la Edad de Bronce congelado, en un instante catastrófico, conservado de forma tan íntegra que los cuencos de madera aún contienen restos de sus últimas comidas y los hilos permanecen unidos a los antiguos carretes. Para el ojo inexperto parece un lodazal. Para los expertos, esta cantera de los Fenland ofrece una visión única de la vida en Gran Bretaña hace 3000 años. Este asentamiento antiguo, perfectamente conservado bajo la arena, ha desconcertado a los científicos quienes intentan explicar cómo una comunidad entera desapareció entre las llamas hace 2850 años, dejando tras de sí secretos que están redefiniendo la historia de la Edad de Bronce en Gran Bretaña. La ciudad perdida, hallada bajo los Fenlands de Cambridgeshire, guarda respuestas sobre una civilización que hasta ahora apenas comprendíamos. El día se detuvo. Chris Wakefield permanecía de pie en la zanja de excavación, contemplando la madera que debería haberse podrido hace 2850 años. La madera estaba carbonizada y ennegrecida por el fuego, pero perfectamente conservada, gracias a los humedales con escaso oxígeno. Cada marca de hacha parecía reciente. Los surcos eran tan nítidos que reflejaban la luz como si el carpintero acabara de marcharse. A primera vista parecía imposible. Los yacimientos de la Edad del Bronce nunca tienen este aspecto. Normalmente la mayoría de las excavaciones de la Edad del Bronce muestran sombras en la tierra donde antes se alzaban postes de madera. Si las condiciones eran favorables, quizás se podrían encontrar algunos fragmentos de cerámica. Un pozo de huesos de animales, si la suerte acompañaba. Pero lo que emergió de la turba del este de Inglaterra desafió todas las reglas conocidas. 4 casas redondas permanecían intactas con sus muros aún en pie. Las herramientas colgaban exactamente donde sus dueños las habían dejado. Una cuchara de madera reposaba en un cuenco de gachas a medio comer. El antiguo asentamiento hallado en Gran Bretaña ofreció algo con lo que sueñan los arqueólogos, pero que rara vez ven. Cada objeto, cada superficie, parecía congelado en el tiempo, una instantánea perfecta de la vida cotidiana. Wakefield, miembro del equipo de 55 personas de la Unidad Arqueológica de Cambridge, describió el descubrimiento como un nirvana arqueológico. La excavación, con un coste de $1,4 millones, reveló un asentamiento construido sobre pilotes a orillas de un río de aguas lentas en la región de Fenlands, en Cambridgeshire. Cada casa circular medía aproximadamente 50 metros cuadrados, con paredes de ramas entrelazadas, enlucidas con arcilla y techos de paja de caña. La edificación se elevaba unos 2 metros sobre el lecho del río, rodeada por una cerca defensiva de postes de madera afilados que circundaba todo el asentamiento. Todo en el diseño transmitía confianza. Un pueblo que creía que su mundo era seguro. Pero no lo era. Hacia el año 850 a.C., en pleno verano, el asentamiento se incendió. Las llamas arrasaron las casas apiñadas unas contra otras en cuestión de minutos. Los habitantes huyeron sin nada. Los corderos atrapados en sus corrales murieron quemados vivos. El calor era tan intenso que los postes de madera se carbonizaron en cuestión de minutos. Luego, al derrumbarse las estructuras en el agua, el lodo húmedo sofocó el fuego y selló todo bajo tierra, creando un ambiente sin oxígeno que impidió la descomposición.
El mismo desastre que destruyó el asentamiento también lo preservó. Durante casi 3 milenios, el antiguo asentamiento perfectamente conservado permaneció bajo capas de turba y sedimentos. Cuando la explotación minera del siglo XX finalmente dejó al descubierto parte del yacimiento, los arqueólogos descubrieron algo que conmocionaría a los expertos y reescribiría los libros de historia. Esto no fue una excavación más de la Edad de Bronce. Fue la respuesta británica a Pompeya, una comunidad completa preservada en el momento de la catástrofe. La comparación con Pompeya no era una exageración. La ciudad romana congelada en el tiempo por la ceniza volcánica en el año 79 c. reveló información sin parangón sobre la vida antigua al capturar un instante en toda una comunidad. Must Farm hizo lo mismo. El descubrimiento arqueológico británico reveló cómo las familias organizaban sus hogares, qué desayunaban, dónde guardaban sus herramientas y qué hacían en sus últimos momentos antes de que ocurriera la tragedia. El nivel de conservación no tenía precedentes en la Gran Bretaña de la Edad del Bronce. Los hallazgos de la excavación conmocionaron a la comunidad arqueológica, asombrando la sofisticación de la arquitectura, la abundancia de objetos y la calidad de la artesanía. Todo apuntaba a una sociedad mucho más avanzada de lo que sugerían las ideas tradicionales. La ciudad perdida encontrada cerca de Peterborough estaba a punto de obligar a los expertos a replantearse todo lo que creían saber sobre la vida en la Gran Bretaña del siglo XIX. El desayuno que nunca terminó. Dentro de una de las casas circulares, los arqueólogos descubrieron un cuenco de cerámica con las huellas dactilares de su creador aún impresas en la arcilla. El cuenco contenía restos de una papilla de trigo mezclada con grasa animal. Junto a él yacía una cuchara de madera. Alguien estaba desayunando cuando comenzó el incendio. Dejó la cuchara, huyó del edificio y nunca regresó. Fue el tipo de descubrimiento que hace que el tiempo se desvanezca. Se puede sentir la huella de la última persona que la tocó. El análisis químico de los residuos en el interior de otras vasijas de cerámica reveló un hallazgo sorprendente: restos de miel mezclados con carne de venado. Estas familias no se limitaban a hervir grano y esperar lo mejor. Condimentaban sus alimentos combinando sabores para crear lo que los investigadores describieron como una versión prehistórica del venado glaseado con miel. Un plato inesperado en la Gran Bretaña de la Edad de Bronce, creado casi 2800 años antes de que las recetas modernas redescubrieran la misma combinación. En todo el asentamiento, las huellas de la vida cotidiana estaban por doquier. Los arqueólogos desenterraron 128 vasijas de cerámica, jarras, cuencos, tazas y ollas. Muchas aún permanecían apiladas o encajadas, como si esperaran ser usadas. La artesanía era refinada. Paredes lisas, bordes simétricos y motivos decorativos similares a los encontrados a cientos de kilómetros de distancia. También se conservaron objetos de madera perfectamente preservados en el lodo del humedal. Cajas y cuencos tallados en sauce y arce aún conservaban su forma. 40 carretes yacían donde los tejedores los habían dejado con los hilos aún sujetos. 15 cubos esparcidos por las casas contaban sus propias historias. Una de ellas, volcada y marcada por el uso como tabla de cortar, era una pequeña improvisación congelada en el tiempo. Cada objeto susurraba una breve historia de la vida cotidiana interrumpida. Juntos construían un retrato no de ruinas, sino de un hogar vivo captado en pleno movimiento. Wakefield afirmó que cada detalle, desde un cubo usado como tabla de cortar hasta una cuchara olvidada a mitad de la comida, hacía que el pasado pareciera inquietantemente vívido. Los tejidos de lino tenían una textura suave, casi aterciopelada, a pesar de haber estado sumergidos durante milenios.
Las costuras eran pulcras y uniformes. Los dobladillos estaban cuidadosamente rematados. Aunque no se pudo identificar cada prenda individualmente, la calidad de la tela era innegable. No se trataba de telas toscas y primitivas. El antiguo asentamiento, perfectamente conservado, contenía textiles cuya elaboración requería gran habilidad y tiempo. No todo tenía una función práctica. 49 cuentas de vidrio decoraban el lugar, algunas importadas de lugares tan lejanos como Dinamarca e Irán. Las cuentas de ámbar añadían detalles dorados. Un cráneo humano pulido por el tacto reposaba entre objetos domésticos, posiblemente un recuerdo de un ser querido fallecido. La presencia de estos objetos humanizó la aldea de la Edad de Bronce en el Reino Unido de una forma que los fragmentos de otros yacimientos jamás podrían haber logrado. Los montones de basura bajo los cimientos de las casas contaban su propia historia. Excrementos antiguos revelaban que la comunidad criaba perros que se alimentaban de restos de comida. Coprolitos humanos contenían evidencia de parásitos intestinales, una afección común en la Edad del Bronce. Los huesos de animales encontrados en las comidas revelaban una dieta rica en cordero venado y otras piezas de caza. Era como si la gente acabara de salir al exterior. Cada hendidura en la madera, cada cuchara en un cuenco, difuminaba la frontera entre el pasado y el presente. Para los arqueólogos esto ya no era una excavación, era un encuentro sobrecogedor con el momento en que la vida cotidiana se detuvo. 9 meses que lo cambiaron todo. La fina capa de basura reveló algo que dejó atónito al equipo. El asentamiento llevaba existiendo menos de un año. La escasez de residuos, la presencia de madera verde y la ausencia de insectos lo demostraban. Esta ciudad entera nació y murió en menos de 12 meses. El tiempo transcurrido dejó atónito al equipo de investigación. ¿Cómo pudo una comunidad construir algo tan avanzado, tan completo en menos de un año? La respuesta obligó a los arqueólogos a reconsiderar supuestos fundamentales sobre la sociedad de la Edad del Bronce. Cada una de las 4 casas redondas conservadas contenía herramientas prácticamente idénticas, hoces para cosechar grano y hachas para cortar leña, gubias para tallar, navajas de mano lo suficientemente afiladas como para cortar cabello o tela. No eran reliquias familiares ni artículos de lujo. Eran herramientas cotidianas para las familias comunes. El bronce que antes se consideraba escaso estaba por todas partes. Las redes comerciales debían ser fuertes, rápidas y eficientes para suministrar tal cantidad de material con tanta rapidez. La ciudad demostró que las familias de la Edad del Bronce podían establecer hogares completos en menos de un año. Construían viviendas sofisticadas sobre pilotes. Adquirían herramientas y utensilios de cocina de calidad. Importaban artículos de lujo de toda Europa. Tejían finos textiles y creaban espacios habitables confortables. Los arqueólogos se dieron cuenta de que no estaban ante una aldea fronteriza en apuros, sino ante una sociedad próspera y nómada, capaz de fundar nuevos asentamientos a voluntad. La instantánea que cambió la arqueología. Cuando se publicó el informe final, incluso los arqueólogos más veteranos quedaron atónitos. Mike Parker, Pearson, profesor de prehistoria tardía británica en el University College de Londres, calificó tanto el yacimiento como el informe de investigación de excepcionales. El incendio que devastó a sus habitantes también le ha brindado a la ciencia moderna su mayor regalo, una instantánea perfecta de la vida congelada en pleno movimiento. La mayoría de los yacimientos de la Edad del Bronce difuminan el tiempo, siglos de ocupación comprimidos en capas confusas. Must Farm, sin embargo, capturó un único momento en varios hogares con una claridad sin precedentes. El informe de investigación de 1.608 páginas publicado tras años de análisis
detalló hallazgos que revolucionaron las visiones tradicionales de la Gran Bretaña de la Edad del Bronce. Los autores señalaron que era necesario revisar las suposiciones habituales sobre la acumulación de artefactos. Las herramientas de bronce y las cuentas de vidrio resultaron ser más comunes de lo que los expertos habían imaginado. Su disponibilidad podría no haber estado restringida a las clases élite. La distribución de bienes en las 4 casas redondas era sorprendentemente equitativa, lo que sugiere una sociedad más igualitaria de lo que se creía. Los hallazgos en Pompeya, en Gran Bretaña, no solo revelaron cómo vivía la gente, sino también cómo pensaba. No se trataba de un mundo de estricta jerarquía ni de escasez. Se trataba de una red de familias expertas que compartían recursos, técnicas y riqueza. El asentamiento antiguo, perfectamente conservado, permitió a los investigadores reconstruir los espacios interiores con una precisión inusual. Localizaron cada vasija, pesa de telar, herramienta e incluso excremento de oveja. Las cocinas se ubicaban en la zona este por donde entraba la luz de la mañana. Las zonas de almacenamiento y tejido ocupaban las partes sur y sureste del terreno. Los corderos se mantenían en corrales designados. Las zonas para dormir ocupaban las secciones noroeste, las más alejadas de las fogatas y el ganado. Era la distribución de un mundo perdido tan precisa que parecía un recuerdo. Knight afirmó que su diseño era seguro y la arquitectura lo demostró. La arquitectura circular de las casas redondas cumplía múltiples funciones. Distribuía el peso uniformemente sobre los postes de soporte. Evacuaba el agua de lluvia de manera eficiente. Maximizaba el espacio interior y minimizaba los materiales necesarios para la construcción. El descubrimiento demostró que los arquitectos de la Edad de Bronce habían perfeccionado este diseño a lo largo de generaciones, creando estructuras perfectamente adaptadas a las condiciones de la región de los Fenlands. La estructura cuadrada de la entrada presentaba distintos desafíos de ingeniería. Construida para permitir el acceso sin comprometer el perímetro defensivo, requirió una carpintería precisa y una planificación meticulosa. La valla de madera afilada que lo rodeaba todo tenía una altura de 2 metros, suficiente para disuadir a los intrusos y proteger de la fauna salvaje. No se trataba de refugios primitivos construidos a toda prisa. Eran viviendas cuidadosamente diseñadas y construidas para perdurar. El hecho de que existiera tal sofisticación en un asentamiento de menos de un año revolucionó la comprensión de las capacidades de la Edad del Bronce. Si las familias podían establecer hogares tan cómodos y bien equipados con tanta rapidez, la organización social y los sistemas económicos que los sustentaban debían de ser extraordinariamente eficientes. Lo que seguía sin esclarecerse era por qué nadie regresó tras el incendio. El lugar permaneció abandonado durante casi 3 milenios. Los residentes que huyeron habían invertido meses en la construcción de esas viviendas. Los cimientos permanecieron sólidos. Se podrían haber construido nuevas estructuras en el mismo lugar. No se hizo. Si estas familias construyeron tan bien y tan rápido, ¿qué las aterrorizó lo suficiente como para no volver jamás? Las lanzas que suscitaron interrogantes. La respuesta podría haber estado entre las cenizas. Cerca de una de las casas circulares, los arqueólogos descubrieron una pila de lanzas. Cada asta medía más de 3 metros de largo, mucho más que las armas necesarias para la caza. Eran lanzas de combate. Su presencia introdujo un elemento más sombrío en la historia de la aldea de la Edad de Bronce en el Reino Unido. La guerra era común en la Britania de la Edad del Bronce. Los grupos rivales luchaban por el territorio, los recursos y el control de las rutas comerciales. La empalizada afilada que antaño rodeaba el asentamiento ya presagiaba el peligro. Un anillo defensivo de estacas de 6 pies de altura, diseñado para impedir el paso de lo que acechara más allá del agua.
Las lanzas no hicieron sino aumentar el misterio. ¿Formaban parte de las defensas de los aldeanos o eran las armas de sus atacantes? Para averiguarlo, el equipo de Cambridge contrató a un investigador forense de incendios para analizar los patrones de quemaduras y determinar cómo se inició y propagó el fuego. Cada viga carbonizada, cada poste caído contaba una parte de la historia. La dirección del fuego, los gradientes de temperatura, los patrones de derrumbe, todo examinado con detalle microscópico. Si el incendio hubiera sido provocado, habría señales. Acelerantes zonas de calor intenso, indicios de sabotaje estructural. Pero no apareció nada. No había pruebas de incendio provocado, ni defensas rotas, ni rastros de batalla. La mayoría de las excavaciones de la Edad del Bronce recuperan solo entre 10 y 20 piezas de un rompecabezas de 500, lo que obliga a los investigadores a reconstruir la imagen completa. Mustfarm les proporcionó entre 250 y 300 piezas, una cantidad de información sin precedentes. Aún así, no pudieron determinar con certeza qué originó el incendio. Sin embargo, lo que sí encontraron no fue menos escalofriante. Las pruebas demuestran que los residentes habían huido a toda prisa. No había nada embalado. No se recuperaron objetos de valor entre las llamas. Las cucharas de madera yacían en un tazón de avena a medio comer. Las herramientas colgaban intactas de las paredes. Los corderos murieron atrapados en sus corrales sin poder escapar. Si el fuego hubiera comenzado lentamente, alguien los habría liberado. La rapidez con que se propagó el desastre sugiere que las llamas se extendieron con rapidez, posiblemente favorecidas por la madera seca y los techos de paja propios de finales de verano. Se desconoce si Mustfarm llegó a sufrir actos de violencia. No se hallaron restos de la batalla en el lugar. Ningún resto humano presentaba signos de traumatismo. La excavación no halló indicios de entrada forzada ni de forcejeo. El incendio pudo haber sido puramente accidental, un percance al cocinar una lámpara que se cayó o una chispa de la chimenea que prendió la paja seca. El abandono total del sitio podría simplemente reflejar que los supervivientes optaron por reconstruir sus vidas en otro lugar en vez de afrontar el trauma de regresar. El misterio se profundizó cuando los investigadores examinaron las lanzas con mayor detenimiento. Su tamaño y la calidad de su elaboración eran excepcionales. No se trataba de las toscas armas de caza típicas de los hallazgos locales, sino de armas de combate finamente equilibradas diseñadas para el conflicto bélico. ¿Por qué una pacífica comunidad agrícola poseería tantas? ¿Se estaban preparando para la guerra o huyendo de ella? Ningún resto humano presentaba signos de traumatismo. Ni huellas ni marcas de arrastre sugerían una invasión. Sin embargo, la presencia de tantas armas de combate junto a casas intactas dejaba algo claro. Estas personas vivían con miedo. Quizás el incendio no fue provocado por el enemigo, sino accidentalmente en un momento de tensión. Una chispa prendió entre los juncos. Quizás el miedo que los impulsó a armarse también los impulsó a huir para siempre. Tal vez nunca lo sepamos, pero esas lanzas apiladas que reposan silenciosamente bajo siglos de turba aún plantean la pregunta que todo arqueólogo teme. ¿Fue este el momento en que finalmente se rompió la paz en la Britania de la Edad del Bronce? Vidrio de Irán, ámbar de Dinamarca. Cuando se asentaron las cenizas, la historia que emergió no fue de aislamiento, sino de conexión. Los objetos de lujo esparcidos entre las casas circulares incendiadas contaban una historia que trascendía con creces los límites de los Fenlands. Un collar hallado entre los escombros contenía cuentas de vidrio fabricadas en Irán y piezas de ámbar procedentes del norte de Europa. Estos materiales recorrieron miles de kilómetros antes de llegar a una vivienda de la Edad de Bronce en el este de Inglaterra.
Aquel collar demostró lo que nadie había imaginado. La Gran Bretaña de la Edad del Bronce formaba parte de una red comercial global mucho antes de que la historia lo registrara. El asentamiento perfectamente conservado demuestra el alcance de esas conexiones. No se trataba de aldeas aisladas que luchaban por sobrevivir en condiciones primitivas. Eran nodos conectados en un vasto sistema de intercambio que facilitaba el movimiento de bienes, ideas y materiales a través de Europa y hacia Asia. Una familia que vivía sobre pilotes a orillas de un río de aguas lentas podía obtener vidrio elaborado en talleres al otro lado del mundo conocido. Las cuentas representaban mucho más que un simple adorno. Eran moneda de cambio, símbolos de estatus y prueba de vínculos con lugares lejanos. La presencia de 49 cuentas de vidrio en Must Farm sugería que no se trataba de tesoros raros acaparados por las élites. Circulaban con la suficiente frecuencia como para que cualquier familia pudiera adquirirlas a los pocos meses de establecerse. Las herramientas de bronce encontradas en cada casa redonda contaban una historia similar. El cobre y el estaño, componentes del bronce, no se encuentran juntos en la naturaleza. Para fabricar bronce, era necesario obtener metales de diferentes fuentes, transportarlos a talleres especializados y combinarlos mediante procesos metalúrgicos que requerían gran habilidad. El hecho de que cada hogar en la antigua ciudad poseyera varias herramientas de bronce indica que estas redes comerciales funcionaban de manera fiable y eficiente. Incluso los estilos de cerámica de Must Farm mostraban influencias de otras regiones. Ciertas formas de vasijas y motivos decorativos coincidían con los encontrados a cientos de kilómetros de distancia en diferentes partes de Gran Bretaña y del continente. Las ideas viajaban junto con los bienes físicos, difundiendo técnicas y diseños por todo el mundo de la Edad del Bronce. Un alfarero de Cambridgeshire podía incorporar motivos vistos en vasijas que llegaban mediante el comercio, fusionando tradiciones locales con influencias extranjeras. Las implicaciones de esto revolucionaron por completo la concepción que los estudiosos tenían de la sociedad de la Edad del Bronce. Si un asentamiento ocupado durante menos de un año podía acumular artículos de lujo procedentes de Irán y Dinamarca, estos bienes no se limitaban a los círculos de élite. Circulaban por la sociedad con sorprendente libertad. Las jerarquías sociales que los arqueólogos habían imaginado para la Britania de la Edad del Bronce, estructuras de clase rígidas con la riqueza concentrada en la cúspide, requerían ahora una revisión fundamental. El descubrimiento en Must Farm demostró que las comunidades del siglo IX vivían con un nivel de comodidad y acceso a bienes que excavaciones anteriores solo habían insinuado. Lo que el incendio preservó no fue solo una aldea, sino una instantánea de un mundo interconectado siglos antes de que el término civilización llegara a Gran Bretaña. Pero a pesar de su acceso a productos lejanos, lo que realmente distinguía a estas personas no era lo que comerciaban, sino lo que construían. Porque mucho antes del incendio, antes de que el humo se elevara sobre el pantano, estas familias ya habían resuelto un problema que desafiaría a los ingenieros durante milenios: cómo construir un hogar permanente sobre el agua. La arquitectura de la agricultura de subsistencia no estaba esculpida en la roca ni anclada en tierra firme. Flotaba. Cada casa se alzaba sobre postes clavados profundamente en el lecho del río. Los constructores comprendían la distribución de la carga y la física de las corrientes cambiantes. Sabían seleccionar madera resistente a la putrefacción en condiciones de humedad constante. Calculaban la distancia entre los postes de soporte para evitar que se combaran o se derrumbaran. No se trataba de un método de ensayo y error. Los constructores poseían conocimientos de ingeniería avanzados transmitidos de generación en generación,
y adaptados a condiciones específicas. Las casas circulares que construyeron fueron maravillas arquitectónicas de la Edad de Bronce. Su forma distribuía uniformemente la presión, evacuaba el agua de lluvia con eficacia y conservaba el calor en su interior. Incluso en pruebas modernas, este diseño supera a muchas estructuras cuadradas. Lo que los arqueólogos antes descartaban como chozas primitivas era en realidad el resultado de una experimentación refinada, estructuras moldeadas tanto por la necesidad como por el ingenio. Mark Knight destacó la confianza que estos constructores de la Edad de Bronce demostraron en su ingeniería. Tenían un plan que funcionaba a la perfección en paisajes anegados. A medida que el clima cambió durante la Edad del Bronce, expandiendo los humedales por toda Gran Bretaña, estos grupos no abandonaron sus territorios productivos. Se elevaron por encima de ellos literalmente. Las soluciones innovadoras que desarrollaron les permitieron permanecer y prosperar dominando un modo de vida que transformó el peligro en defensa. El antiguo asentamiento perfectamente conservado reveló detalles constructivos raramente visibles en yacimientos arqueológicos comunes. Los muros de entramado de madera y barro mostraban precisos patrones de tejido. Los postes presentaban marcas de hacha que indicaban dónde los constructores les habían dado forma para fines específicos. Las uniones entre los elementos estructurales demostraban una carpintería sofisticada. Quienes construyeron Must Farm poseían habilidades técnicas a la altura de cualquier carpintero medieval y las aplicaron con resultados impresionantes. Dentro de cada casa redonda, las familias creaban zonas de actividad diferenciadas, similares a las habitaciones de las casas modernas. Las cocinas en la parte oriental recibían la luz de la mañana. Las zonas de almacenamiento y tejido ocupaban la parte sur, donde la luz natural se mantenía intensa durante todo el día. Las zonas para dormir ocupaban las secciones noroccidentales alejadas de las fogatas y del ruido del ganado. La organización del espacio demostraba una planificación minuciosa y una atención meticulosa a las rutinas diarias. Incluso sus defensas estaban diseñadas con esmero, una entrada cuadrada construida para controlar el acceso, manteniendo a la vez la cerca de postes afilados que rodeaba el asentamiento. Los constructores crearon una solución que equilibraba la accesibilidad con la seguridad, lo que demuestra un diseño meticuloso en lugar de una construcción improvisada. Lo que esto reveló a los arqueólogos fue asombroso. Los constructores de la Edad de Bronce en los Fenlands poseían conocimientos técnicos sofisticados y los aplicaban con eficacia. Las casas diseñadas en Must Farm se mantuvieron en pie durante meses y podrían haber durado años de no haber sido por el incendio. La ingeniería era sólida, los materiales eran adecuados, el diseño estaba probado. Estas familias sabían exactamente lo que hacían. Las estructuras que dejaron atrás aún dan testimonio de un pueblo que no solo sobrevivió a la Edad de Bronce, lo dominaron su mundo, pero lo que no pudieron dominar fue el destino. El cráneo que lo cambió todo. Entre la cerámica, las herramientas y los objetos cotidianos, los arqueólogos descubrieron algo que los dejó atónitos. Un cráneo humano pulido por siglos de uso reposaba entre los enseres domésticos. Esto no era un entierro. Era un recuerdo preciado guardado con cariño por personas que lo tocaban con frecuencia, que lo valoraban como un vínculo con alguien que habían perdido. Ese descubrimiento lo cambió todo. De repente, el asentamiento dejó de ser solo una muestra de brillantez ingenieril o riqueza comercial. Se volvió personal. Detrás de cada herramienta, vasija y textil había personas reales que amaron, sufrieron y recordaron. Conservaban recuerdos físicos de sus familiares fallecidos. Los tocaban con tanta frecuencia que los desgastaban hasta dejarlos suaves como los huesos.
sentían la pérdida a través de los siglos de maneras que resultan inmediatamente reconocibles para los observadores modernos. Durante la excavación, Mark Knight tuvo la sensación de que los habitantes de la Edad de Bronce acababan de marcharse. Las huellas dactilares impresas en la cerámica, la distancia de 2850 años se desvaneció. Los habitantes de Must Farm cobraron una dimensión profundamente humana. El cráneo reforzó esa sensación de conexión. Ese objeto por sí solo hizo imposible verlos como ancestros lejanos. La antigua ciudad contenía miles de artefactos que revelaban detalles técnicos y sistemas económicos. Pero el cráneo reveló algo igualmente importante: la vida emocional. Las familias de la Edad del Bronce desarrollaban vínculos tan fuertes que conservaban recuerdos físicos tras la muerte. Incorporaban esos recuerdos a sus hogares en lugar de enterrarlos en cementerios lejanos. Los tocaban con frecuencia, desgastando los huesos por el contacto repetido. Este único objeto transformó la forma en que los investigadores concebían la comunidad de Must Farm. Ya no solo estudiaban técnicas de construcción, sino que también estudiaban a personas cuyas vidas emocionales les resultaban sorprendentemente familiares. Los detalles tecnológicos cambiaron a lo largo de milenios. Las experiencias humanas fundamentales del amor, la pérdida y la memoria permanecieron constantes. El asentamiento antiguo, perfectamente conservado, ofreció atisbos de la humanidad de la Edad de Bronce que excavaciones anteriores no habían podido proporcionar. La combinación de una conservación excepcional y un abandono catastrófico creó una cápsula del tiempo de la vida doméstica. Los investigadores pudieron observar cómo las familias organizaban el espacio y almacenaban sus pertenencias. Pudieron reconstruir las rutinas diarias y los patrones estacionales. La calavera enriqueció la imagen. Mostraba cómo las personas procesaban el duelo y mantenían el vínculo con los muertos. Otros objetos de lujo hallados en el yacimiento incluían cuentas de vidrio iraníes y ámbar danés. Estos objetos representaban riqueza y conexiones con lugares lejanos. Demostraban la participación en extensas redes comerciales y el acceso a productos manufacturados. Revelaban prosperidad económica y estatus social. El cráneo representaba algo distinto, un significado personal que trascendía el valor material. Las excavaciones de Pompeya, en Gran Bretaña, lograron hacer accesible la Edad del Bronce de una forma que los estudios académicos rara vez consiguen. Los hallazgos técnicos revolucionaron la comprensión de la economía y la vida cotidiana de la época. Los detalles humanos, las comidas interrumpidas, los recuerdos atesorados, las vidas truncadas por la catástrofe, hicieron que esos hallazgos resonaran emocionalmente. El cráneo sirvió de puente a través de los milenios, conectando a los observadores modernos con personas que vivieron vidas radicalmente diferentes, pero que sintieron emociones fundamentalmente familiares. Nos recordó a todos que detrás de todos los datos y análisis había seres humanos reales cuyas vidas importaban. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la vida en la Gran Bretaña de la Edad de Bronce? ¿Crees que existen otros poblados de la Edad de Bronce en el Reino Unido, ocultos bajo los Fenlands, esperando ser descubiertos?